todos aquellos que consideraban que el establishment que estaba dado impedía gestionar inequidades como estábamos planteando. Y eso le dio una estabilidad muy importante a la articulación de unidad de las izquierdas, que sufrió la represión, el exilio, la tortura y la desaparición con la dictadura, pero que vuelve sobre la perspectiva que había que negociar cosas que capaz que era difícil a veces, pero que había que construir en los proyectos de sociedad, y termina ganando el gobierno en 2005 con el doctor Tabaré Vázquez, que yo fui asesor de él, que ahora en esta semana se le está haciendo un recordatorio, alguien que era un humanista, alguien que tenía la capacidad de tejer diversidades, y entonces lo primero es hacia adentro, las izquierdas cómo son capaces de... En cuanto a sistema político, también Uruguay tiene la historia de partidos históricos muy antiguos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, uno conservador y otro liberal. En el siglo XIX se masacraron al punto que se le llamó la Tierra Purpúrea, ¿no? Uruguay, el país de la sangre era, ¿no? Para los ingleses, previo a 1904. Pero lograron pactar lo que se llamó la idea de mayorías y minorías, ¿no? Que terminó siendo hegemonizado por lo que fue el vallismo, que fue una forma de socialdemocracia, que es la primera, quizás en el mundo, que tendió a construir un Estado social que fue enriquecido por visiones liberales, visiones cristianas, visiones anarquistas, visiones socialistas, y configuró un tipo de Estado. Y entonces ahí los sistemas políticos desprendidos de los sistemas de Estado tienen un problema, porque entonces los cambios o rotaciones pasan a ligarse a las personas o a las circunstancias y no a las estabilidades institucionales. Uruguay logró, en ese sentido, construir estabilidades institucionales. Y quizás esa estabilidad institucional hizo que las derechas y los liberales se unieran y desplazaran a la izquierda después de 15 años de gobernar. ¿Sí? Porque vinieron a poner sobre la mesa otras inequidades que no veía la izquierda, que no eran entendidas por la izquierda como inequidades. Que capaz que yo, que soy de izquierda, me cuesta entenderlas como cuestiones de equidades, pero sin embargo lo eran para la población. Y eso, de alguna manera, fue configurando en Uruguay esos dos bloques, el bloque de izquierda y el bloque de derecha o liberal, de centro, que puede encontrar puntos en común en muchos planos y en otros no. Entonces, nadie es para enseñarle a nadie, decimos, y no hay historias que se repitan, o sea, que lo que tienen que hacer los colombianos lo tienen que hacer los colombianos. Lo que sí parece una constante, la máquina de aprender, le llama un cientista político, yo tengo ahí un trabajo en una columna de filosofía y política, la máquina de aprender Uruguay la tiene de un siglo, y a pesar de todo tuvo una dictadura muy cruenta. Por tanto, la máquina de aprender, que es la democracia, es un foco móvil. Benedetti, ya que alguien hablaba de Galeano, Benedetti habla de la cultura como el punto móvil. La democracia es un foco móvil que aparece y desaparece de acuerdo a las formas de negociación constante. Y Uruguay hoy está enfrentado no a cómo resuelve la grieta entre conservadores y izquierda, como lo tiene en otros lugares, porque hay diálogo, hay relación. Está enfrentado a ver cómo los que quedan fuera son parte de esa democracia del futuro, que no está tan claro. Y eso conlleva las crisis que hoy estamos teniendo en Uruguay. No sé si te respondí o le respondí. Lo diré ahorita, pero creo que sí. A mí me gustaría escuchar reacciones de similares. Fuiste por el lado que no esperaba otra cosa, porque solo desde ahí es que se puede dialogar, no desde el lugar de que bien, gracias, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué podemos poner como contrapunto, no? O que... Yo le decía a José Fabio, ¿no? En esta América Latina, y con Guillermo hemos hablado también, ¿no? Hablamos el mismo idioma, pero lo acentuamos de forma distinta. Y tenemos muchos supuestos que son distintos. Yo muchas cosas las dije sobre base de supuestos de mi cultura uruguaya. Y capaz que en ustedes tiene otros supuestos. Y lo están interpretando desde otro lugar de lo que yo quise decir. Por aquello de que la comunicación es equívoca, nunca es unívoca. Marta. Sí, muchas gracias, querido Nelson. Preguntaste sobre cómo gestionar las inequidades. Y tú diste una pista muy interesante. Dijiste trastocando relaciones y mecanismos de poder.
y has hablado de la revuelta de los incluidos, que ha generado bastante reflexión cuando los incluidos no son parte del poder, como en este periodo en Colombia, hacen revuelta, ¿no? Entonces pensar en un espacio común es ciertamente muy retante, porque el espacio no ha sido común, históricamente ha sido excluyente en nuestros países, en unos mucho más que otros, ¿no? Y cuando estamos pensando en convivencia y en cómo gestionar este sentimiento, estas subjetividades, quizás tenemos que también repensar la forma de cómo han funcionado las repúblicas nuestras. La gente tiene una crisis de confianza en lo que es el Estado, pero también tiene una crisis de confianza en lo que han sido los partidos tradicionales e incluso lo que han sido los sindicatos en su actual tradición. Viniendo de Guatemala encuentro que hay un grupo muy grande de indígenas, los más excluidos, los más empobrecidos, que deciden salir a la calle y bloquear, los que no tienen nada que perder, pero con ese poder popular están defendiendo la democracia de unas elecciones que han intentado ser válidas para los incluidos tradicionalmente. Y cuando salen a marchar, estuve allá justo ese viernes que invitaron a marchar, ellos iban adelante. La tradicional vanguardia sindical estaba atrás porque no reaccionó, porque se quedó en esas viejas formas de construir un nosotros, un espacio común. Entonces yo volvería al tema de Laudate Deum cuando habla el Papa Francisco sobre el multilateralismo desde abajo. Creo que Laudate Deum le da un papel muy preponderante a lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras como sociedad civil, refundar o reimaginar nuevas formas de relacionarnos que no sean la participación representativa. Quizás la gente ha perdido la fe porque en lo que ha creído no lo ve, y por esto estos indígenas salen a caminar cada tanto en Guatemala hasta el 12 de enero que vean posesionar a su presidente. Y es porque tradicionalmente las formas en que han ido construyendo ha sido poco han recibido. Están construyendo esa esperanza desde lo pequeño, desde lo que creen pueden construir como comunidad, que se va juntando, ¿no? Como decía nuestro adorado Galeano, esos pequeños fueguitos. Entonces creo que eso también nos reta a nosotros en esas formas tradicionales de considerar sindicalismo, ONGs, las formas corrientes también están siendo retadas, no solamente en los espacios del poder de élite. Totalmente de acuerdo. Sí, lo que digo, compartiendo con lo que decís, digo, ¿no? Justamente es esto, que es repensar las formas organizacionales y esto de partir de abajo. Sí, yo tendría una discrepancia en qué sentido visto desde Uruguay. Nosotros decimos la participación que no logra institucionalidad puede perder la capacidad de gestionar pluralidad, pero es entendible desde el Uruguay que tú decís, donde la representatividad fue apoderada de élite o de disociación con los procesos de participación. Que nosotros en Uruguay estamos sospechando que se está produciendo en parte esto también, ¿no? Yo en esta reunión decía, todos los que estamos acá somos parte del establishment, de la pluralidad en la que estemos. ¿Quiénes son los que quedan fuera? Y el vincularse con los que quedan fuera es reconocer esto que tú decís, digamos, ¿no? Es acercarse a las maneras distintas de participar, ¿tá? Que buscan otras formas de deliberar. Y yo decía, ¿por qué lo de la reflexividad? Yo creo que una de las cosas que tienen que aportar espacios como esto, y por lo que veo acá, Fe y Cultura tiene que ver con eso, y lo que estamos haciendo en la Alianza, o lo que estamos haciendo en estos lugares, es necesario pensar sin dogmatismos. O sea, tenemos que comenzar a decir, bueno, nos estamos dando cuenta que hay instrumentos que hemos utilizado que no sirven. ¿Sí? O sea, que hay que crear nuevos instrumentos. El problema es si somos capaces de hacerlo conjuntamente, intergeneracionalmente, aceptándole autoridad a los que no tienen poder.
Porque el gran tema es que le aceptamos autoridad solo a los que tienen poder, donde estén, ¿no? Pero ese es un enfoque de poder tradicional. Bueno, totalmente, pero por eso te digo, pero es profundamente necesario, ¿no? O sea, trastocar eso, porque está muy instalado, ¿no? El otro día una feminista me decía, no puede ser, es el Papa el que hablara contra el machismo, ¿no? Y acá los machos de izquierda y de derecha no quieren aflojar, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? O sea, una feminista que no tiene nada que ver con la iglesia, bastante anticlerical, pero ella está en conflicto en la izquierda con los varones que impiden, ¿no?, determinadas cosas. Entonces, mirar desde ese lugar de los excluidos o desde los lugares que quedan fuera es también cambiar nosotros de paradigma, ¿no? Y yo digo, para mí es la mejor forma de trastocar la tendencia negativa que también está invadiendo los espacios en los que estamos, que es, no se puede ya hacer nada o no es posible hacer cosas. Hablábamos con José Fabio hace unos meses, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos, no? Las cosas, al comienzo creíamos que las cosas iban fácil y después se fueron haciendo más difíciles, más complejas, ¿no? ¿Cómo podemos ir apostando a, ¿no?, Marta, con la cual venimos charlando también de té? Y sí, porque en realidad creo que tener esperanza no es ser ilusorio, ¿eh? Yo lo que digo sinceramente, para mí el concepto de esperanza cristiana no es la ilusión de la fantasía. Para tener la esperanza es reconocer que vamos a vivir no solo años, décadas muy complicadas. El mundo no va en las tendencias a resolver rápidamente algunas cosas. Pero también es cierto de que las miradas de la causa-efecto en todos los aspectos ha mostrado que no necesariamente terminan siempre de la misma forma. Entonces habrá que ver cómo instalar otros procesos, ¿no? Sería bueno de que de esto, si alguno visita Uruguay, lo hagamos también allá, en toda América Latina se comience a través de la virtud que tiene en este momento lo virtual, provocar una reflexividad que construya otro paradigma y no reproduzca paradigmas. Sí. Es decir, yo a veces pienso que estamos buscando algo que ya existe. Ajá. Para mí, Sí. el paradigma de la no violencia de Jesús, el paradigma del Concilio Vaticano II, el paradigma de Medellín, esos son nuestros lineamientos. No hay que buscar nuevos. Quizás sí actualizarlos, refrescarlos, pero para mí siguen siendo el referente, del cual la Iglesia trató de alejarse, pero que nunca murió. Nunca murieron las comunidades eclesiales de base, no las pudieron matar. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Tenemos unos nortes muy importantes. Algunos que están en contra del norte global dicen tenemos unos sures muy importantes, pero que tenemos que, sí, reflexionarlos, pero cuando hablamos de subjetividades, y al mismo tiempo estamos diciendo cómo construir una paz desde la racionalidad, ahí hay tensiones. Porque las subjetividades son eminentemente culturales, que tienen que ver con las percepciones que tenemos de la realidad que nos circunda. Cuando la gente ve sus realidades, cuando dice no hay confianza, no tengo fe en este Estado, este político no me representó. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que mirar con más detenimiento, ¿no? Esa relación, quizás tú decías hablo de habitantes y no de ciudadanos, quizás hay que revisar el contexto de ciudadanía como poder para. Sí, digo, a ver, el concepto de estados nacionales para mí, si va solo a desaparecer a través del mercado y no a través de pensarnos como ciudadanía global, es decir, no, yo cuando hablaba de los paradigmas no hablaba tanto de lo que nos inspira a los católicos o a la tradición. Traje a Francisco y creo que tenemos suficientes elementos y dejar claro, algo con José Fabio hablamos bastante, ¿no? Esta cuestión de dar por terminada la doctrina de la guerra justa y, digamos, ¿no?, y poder construir esta visión de compromiso. Yo digo paradigmas de metodología de cómo, porque creo de que, bueno, las comunidades de base son una referencia. Yo tengo una comunidad de base, pero ya se piensa de forma distinta las vinculaciones. Podemos construir mecanismos de encontrarnos en comunidades de otro lugar. Cooperativismo y cogestión en Uruguay y autogestión se desarrolló mucho en Uruguay
hay 500.000 personas vinculadas. Digo, piensa en población de 3,5 millones, ¿no? O sea, si yo digo 500.000 acá es un pueblito, ¿no? Para ustedes, pero en Uruguay es la sexta parte de la población. Sin embargo, hoy no se ve esas formas que se consolidaron bajo otros mecanismos. Entonces nos estamos preguntando cuáles son los que generan cooperación, generan confluencia, porque si no, para mi entender, vamos a quedar atrapados en las formas que a nosotros nos dieron socialidad, permitieron generar emancipación y trastocar relaciones de poder, pero hoy hay otras. El software libre, o todo lo que tiene que ver hoy con la dinámica de las nuevas tecnologías, requiere, ¿sí? Hace muy poco se realizó en Uruguay el encuentro de futuro de todos los parlamentarios del mundo en torno a la inteligencia artificial y democracia, ¿no? Yo fui asesor en uno de los grupos desde la academia y bueno, ahí veías lo que tú decías. El 80% de los políticos no solo que no entendían lo que estaban debatiendo, sino que era estar en el establishment de la discusión de un tema que era importante. Pero la pregunta es, ¿las nuevas tecnologías están favoreciendo el acceso a la equidad o están profundizando la inequidad? Los algoritmos hoy concentran capital en pocos y hacen trabajar en los delivery a la gente por nada. Bueno, hay que debatir las nuevas formas. Pongo este ejemplo porque en Uruguay los sindicatos formales y todo no entendieron cómo los delivery, que la mayoría son venezolanos, cubanos, dominicanos que están yendo de inmigrantes a Uruguay, que no tienen tradición de sindicatos, se organizaron una forma de defenderse entre ellos y crearon un fondo común. Los sindicatos y la izquierda, del cual yo soy parte, que quede claro, estoy criticando desde fuera. No, si no entran dentro de la estructura, no. Hay que ver y acercarse. ¿Qué marcharon contra las posibilidades de formalización laboral? Los delivery. Sí, allá también se dan esas contradicciones, porque el tema de que las formas de la formalización laboral del estado de bienestar, que nosotros somos parte, es algo que se pulverizó. Y entonces, o se crean nuevas formas de estabilidad laboral, por tanto de mecanismos que le provean derechos sociales y todo, o no lo van a entender como algo común, porque fue lo que pasó en Argentina. Fue cooptado absolutamente por una visión ultraliberal que le dice tu derecho está ligado nada más que a la iniciativa, tu derecho está ligado al individuo, no al ser social. Ahí sí, lo que tú decís se termina marchando contra. Pero también hay que ver cuáles son las formas en las que se terminan organizando, como los indígenas o las comunidades. Es mucho más complejo para mí de lo que percibimos muchas veces, digamos, ¿no? Y cuesta a mi entender por qué. Porque está difícil decir de que las nuevas formas laborales van a generar derechos. Para mí las nuevas formas laborales están quitando derechos, ni lo dudo. Las nuevas formas laborales están quitando derechos. Y no solo a los pobres, ¿eh? Está implosionando en las clases medias, en los profesionales y en todo. Pero si no se comienza a repensar otros mecanismos, vamos a terminar legitimando la depredación absoluta de ese Estado social que logró ciertos acuerdos. Francia para mí es el ejemplo más claro. ¿Qué va a pasar? Perdón, digo, pero... Yo quería hacerte una pregunta, ya que hiciste como la diferenciación entre el tema de la materialidad y la subjetividad. A propósito de la democracia como parámetro para construir la paz, y mencionaste a Shulhan con eso de la autoexplotación. Sí. Yo recuerda lo de él cuando habla de la infocracia. Entonces me preguntaba si la democracia ya no solamente está puesta en juicio, sino en riesgo, ¿cierto? La precarización de la democracia misma, o sea, el fenómeno Milei a mí me golpeó porque yo tenía la idea de una cultura política distinta en Argentina y en todo el Cono Sur, y dice, ¿cómo ocurre eso? Pero me devolvió rápidamente a las elecciones nuestras del año pasado aquí, en el que un personaje como Rodolfo, ¿cierto?, que días antes había dicho algo así como de la Virgen María y las frutas de la misma cuadra, no sé qué, casi resulta elegido. Y yo digo con mucho voto católico también. Entonces, ¿cuál democracia es el parámetro para la construcción de la paz si la democracia misma, digamos, ya fue hecho trizas por todo ese, digamos,
modelo neoliberal, ¿cierto? Que la hizo tan aborrecible que nadie quiere disputarla, ¿no? Hablando de la política, de la política, etc. De lo de la doctrina del shock de Naomi. Es decir, el modelo hegemónico neoliberal requiere de democracias corruptas, fallidas, frágiles, ilegítimas para poderse mantener. ¿Cómo entonces la lucha por la paz exige entonces ante todo, y eso parecería ser una contradicción, que la gente de izquierda tenga que defender el Estado de Derecho y esa democracia básica, formal, representativa, nada con la profundidad que quisiéramos o que siempre anhelamos, ¿cierto?, de la democracia directa en la calle, etc. Es decir, se nos han ido también recortando como las expectativas y las condiciones de posibilidad de democracia en quienes incluso la criticamos todo el tiempo y nunca participamos de lo electorero porque sabíamos que lo que se ejecutaría, como decía Jorge Luis Gaitán, desde los años 50 o antes. Entonces ya el desafío cada vez es más grande, ya no es el de la paz sino el de la democracia para poder tener paz, porque yo creo que el modelo requiere incluso también la precarización de la democracia para mantener la guerra. Es decir, las sociedades en este momento más complicadas son aquellas en las que hay guerra, pero hay desgobierno, pero además una corrupción inmensa. Eso lo hace en Transparencia Internacional, el ranking permanente, ¿no? Entonces, digamos, el panorama que plantea Schulgar, ¿cierto?, es cada vez más pesimista. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Bien. A ver, yo te lo voy a complicar aún más. Yo doy un seminario de derechos humanos para el profesorado, de distintos profesorados en Uruguay, que antes de recibirse tienen un seminario de derechos humanos, y yo fui uno de los que propuse que los de química con los de filosofía, los de matemáticas y los de geografía tienen que hacer derechos humanos juntos. La mitad me decían, pero si los derechos humanos se utilizan para invadir pueblos, entonces ¿cómo vas a decir que los derechos humanos son el parámetro para respetar la dignidad de las personas? Te digo, ¿por qué te amplío esta cuestión? Yo creo que el nominalismo, evidentemente, de los parámetros que hoy están dados y por qué yo estoy diciendo la democracia la complejizo, evidentemente que puede ser cooptado para mantener la dominación y la guerra, o puede ser, se pueden apropiar los pueblos y las sociedades de esos procesos. Sí queda claro algo que tú dijiste. Hoy quien defiende la legalidad democrática en América Latina, visto desde Uruguay, es Lula en Brasil, es Petro en Colombia, es Chile. Uruguay, que tiene un gobierno liberal conservador, también tiene la misma perspectiva, pero mayoritariamente las izquierdas dijeron debemos preservar la democracia porque lo que viene puede ser peor. Ese es el tema. Ahora bien, si es preservar la democracia como lo existente, entonces estoy de acuerdo contigo. Ahora, si es preservar la democracia para ampliar, complejizar y generar sujetos que hagan democracia, entonces es distinto. Y acá traigo a Habermas, pero también el diálogo entre Dussel y Appel respecto a los mundos de la vida. Parte de en mi generación, que cumplimos 40 años de resistencia a la dictadura, fue, ¿pero qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las nuevas formas de autoritarismo? Bueno, hace 40 años atrás, bajo la dictadura en Uruguay, todos estábamos en la multiplicidad de los mundos de la vida. El barrio, la parroquia, lo que fuera. ¿Dónde están hoy mi generación? Estamos en nuestra burbuja, sea en la universidad, en la empresa, en el sindicato. No estamos en los mundos de la vida. Entonces yo creo que no estamos en los mundos donde se produce democracia o se destruye democracia. Y hoy en el TikTok, en los distintos lugares, se está pulverizando democracia y se está reproduciendo esa visión neoliberal que tú decís que es plenamente el nivel extremo de un capitalismo que requiere fagocitarlo todo para poder dar continuidad a un mecanismo de acumulación. Pero no basta. Esta es mi discrepancia con las tradiciones marxistas muy materialistas. Si no se discute algo que para mí la tradición cristiana ha traído, esto lo de Simon Bell,
o trae Edgar Morin, que es la construcción de las subjetividades. ¿Sí? ¿Cómo estamos, no sé ustedes, pero cómo se está dialogando desde el mundo adulto con las nuevas generaciones? Sea en el nivel que sea, los jóvenes no tienen la suficiente autoridad para decir lo que dicen o hacen. No sé acá, pero en Uruguay, que es un país altamente gerontocrático, ¿sí? Siempre le hacemos el chiste, se le pide currículum para el primer trabajo. ¿Cómo puede tener currículum para su primer trabajo? Bueno, yo creo que hay que poner en debate qué estamos entendiendo por democracia. Lo que yo creo, y en Uruguay sí pensamos desde las tradiciones de izquierda, que confluyeron mucho con las visiones cristianas de un país donde la iglesia no tiene poder, ¿no? Uruguay es un país de América Latina donde la iglesia no tiene que ver con el Estado, y esto ayudó mucho a ser parte del pueblo, ¿no? Tenemos que discutir dónde están los mundos de la vida real, ¿no? O sea, en la década de los 60 y 70, la mayoría de las comunidades de base, o de los teólogos, o de los compromisos estaban muy insertos. Hoy uno encuentra de que no hay tanta inserción muchas veces. Es decir, hay mayor producción respecto a los compromisos que las vivencias concretas, ¿no? Yo en Uruguay siempre discuto el tema de... Yo vivo a 20 kilómetros de Montevideo y voy y vuelvo en ómnibus, ¿no? En bus. Y discuto con mis compañeros cuando estaba en el gobierno de izquierda, con todo lo que hicimos, ¿cómo la gente nos va a votar? Y yo digo, mira que la gente está opinando distinto. Y nos enojamos, por lógica. ¿Cómo no te vas a enojar que alguien te diga qué horrible tal cosa y venís de 3 generaciones donde no habías tenido esos derechos y tú los tenés? Pero en mi enojo está la imposibilidad de incluir al otro. Y eso es lo que hizo el neoliberalismo. Le dijo que lo incluía en un imaginario, ¿no? En el de el shopping. El imaginario de la imagen del deseo. Y ahí es lo que decís de Buyuhan. O sea, se desestructuró el principio articulador que era la ética del trabajo. Y es parte de bienvenido, porque tenemos que empezar a pensar el trabajo, como dice Emil Secuda, no solo como acción, sino como descanso. Capaz que tengo que trabajar 2 veces por semana y pensar la productividad, que no es individual, sino social, y esto es puro pensamiento social de la Iglesia, aparte que lo diga Marx, como digo yo, pero quien lo dice históricamente es la Iglesia, que el capital es fruto del trabajo, y esa acumulación, productividad, debería generar mecanismos de distribución efectiva, que deben ser viables. No es distribución ideal, es distribución que es construir nuevos mecanismos de acceso a la equidad. Entonces ahí entramos a discutir la democracia en otro lugar, distinto de el parámetro que legitima la gobernanza actual. Y por eso te ponía como espejo los derechos humanos. Yo estoy convencido que en nombre de los derechos humanos se hacen las barbaridades más grandes, defendiendo el paradigma occidental. Pero ¿a qué nivel se llegó en el cual hoy se acusa a Naciones Unidas de pedir que exista un respeto entre los pueblos? Bueno, quizás va por ahí, pero entendiendo que eso tiene un límite. Lo que yo no veo que la cosa pueda ir por otro lado, renunciar a el parámetro de construir mecanismos democráticos desde tradiciones que involucren la participación popular, debería ser la posibilidad en tiempos que son mucho más lentos de los que creemos, pero que inevitablemente nos van a evitar los autoritarismos más fuertes y para mí también entender, nos pueden quitar el peligro de la apropiación de qué es el cambio, ¿sí? Que fue la gran tentación de las izquierdas en muchos quiebres institucionales. Pero reconozco que este es un problema, ¿no? Las nuevas generaciones te dicen que hay que esperar 200 años para tener... Para volver al concepto esto de los mundos de la vida, yo para mí, si no se logra, no nos logramos meter en los mundos de la vida,
se pueden producir cosas aún peores, ¿no? Y cambio de eje en la equidad de género, ¿no?